Muy buenas noches a este webinar, ¿cómo comenzar a comprar casas en los Estados Unidos en propiedades de alta plusvalía que se pagan solas y más importante aún, que te generan a ti un crecimiento de tu patrimonio y protección? Si en estos momentos estás en Latinoamérica y lo que buscas es eso, protección patrimonial, este webinar puede ser exactamente lo que tú necesitas para este 2026. Así que estamos comenzando enero, es momento de empezar a ver cuáles son las oportunidades que hay y cuáles son las estrategias que mejor están funcionando para algunas de las personas que en este momento lo están haciendo exitosamente. Así que antes de comenzar, quiero invitar a todo el mundo a que me coloquen aquí en el chat el número uno, si en estos momentos les gustaría tener una inversión que no solamente les dé a ustedes la tranquilidad de que está generando una rentabilidad, sino que aparte de eso, tu inversión se paga sola. ¿Quién le gustaría en este momento tener una inversión que se pague sola y que te dé a ti esa tranquilidad que tú sabes que está generando dinero mientras tú duermes? Una inversión pasiva que no requiera de tu trabajo y que no requiera que tú saques dinero de tus bolsillos todos los meses para tener que pagarla. Entonces, estamos de acuerdo que todos nos gustaría precisamente tener una inversión, más no un trabajo adicional. Y de eso se trata los bienes raíces. Cuando tú inviertes en bienes raíces, tienes que buscar cuál es la estrategia correcta, porque los bienes raíces son muy locales. Y yo siempre lo digo, no es lo mismo invertir en un mercado en un mercado donde quizás las rentas son muy altas, pero la apreciación no es tan alta, a invertir a otro mercado que de pronto los precios son más altos, pero asimismo la apreciación es más alta, aunque el retorno no sea tan considerable. Entonces, ¿por qué un latino debería invertir en un mercado costoso? En estos momentos, yo como asesor inmobiliario ayudo a personas a invertir en propiedades en mercados premium como Miami o como Nueva York. Estos dos mercados tienen algo muy importante y es que el hecho de que te permiten a ti comprar en una ciudad donde tu inversión está todos los años incrementando su demanda y no solamente incrementa su demanda, sino asimismo las rentas se van apreciando. Esa es la ventaja que tienen los mercados costosos, que más personas quieren vivir en estos mercados, quizás porque hay un crecimiento económico, hay un crecimiento de corporaciones mudándose al área y hay un crecimiento de nuevos trabajos desarrollándose. Eso hace que más personas necesiten ir a este tipo de ciudades y por ende el precio de las viviendas tienden a subir. Muchas veces cuando compramos en estos tipos de mercado, los primeros años la inversión puede que no nos genere la rentabilidad que estamos deseando, pero recuerda que algo tienen estos mercados muy particular. ¿Y quién me dice a mí cuál es la ventaja que tienen estos mercados cuando estamos hablando en términos de solamente la renta? Vamos a ver qué hay aquí en el chat. Apreciación de rentas, exactamente. La apreciación de rentas. Asimismo, como los valores de las propiedades van incrementando, los precios de las rentas también tienden a subir. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos empezar a hacerlo y antes de comenzar quiero hablar también un poco acerca de mí. Soy Sebastián Bolívar y desde hace 4 años me he dedicado a ayudar a latinoamericanos que buscan diversificar su patrimonio o explorar nuevas oportunidades de inversión para construir riqueza para sus familias a largo plazo a través de propiedades que les permitan a ustedes proteger su capital. Y eso es lo que yo he venido haciendo por latinoamericanos. He ayudado familias. Originalmente soy de Colombia eh, y me he especializado a ayudar a colombianos a que puedan lograr hacer eso para que puedan obviamente tener un mejor futuro para sus familias, para que puedan proteger su patrimonio y puedan diversificar en mercados de alta plusvalía y lo más importante,
cometer riesgos, porque hay muchas historias de personas que han tenido malas experiencias y precisamente eso es lo que muchas veces saca de esta industria a las personas. Muchas veces cuando un inversionista tiene una mala experiencia con los bienes raíces, eso completamente los saca del juego y nunca más quieren volver a saber de bienes raíces y por eso es importante saber hacerlo, porque aunque los bienes raíces puede ser el vehículo más poderoso donde todos los millonarios o construyeron su patrimonio o protegen su patrimonio o simplemente están eh, utilizándolo como vehículo para que sus generaciones futuras puedan disfrutar de ese mismo patrimonio, ha sido siempre los bienes raíces. Pero lo importante es saberlo hacer para que no solamente lo comiences a hacer de una sola vez y que ya nunca lo vuelvas a hacer, sino que lo puedas replicar. Y este modelo precisamente tiene eso, es replicable. Y les voy a contar un poco de mi historia y por qué menciono esto. Yo cuando compré mi primer propiedad en los Estados Unidos, cometí todos los errores que pude haber cometido en la compra de un inmueble. Lo que yo estaba buscando, y es una estrategia muy poderosa que yo hablo de ella en algunos de mis webinars también, y es comprar una propiedad a buen precio, incrementar el valor de la propiedad, forzándolo, haciendo mejoras a esta misma propiedad. El tercer punto es rentar la propiedad. Cuarto punto, refinancio la propiedad. Los bancos en Estados Unidos están dispuestos a prestarte sobre el nuevo valor de una propiedad. Recuerda que en el segundo paso yo forcé la apreciación de la propiedad y el paso número último, reciclo el capital que yo invertí inicialmente para poder pasar y repetir el proceso en una siguiente inversión. ¿Y en dónde me quedé yo? Yo compré una propiedad a buen precio, los números fueron espectaculares. En papel se veía como el negocio del siglo, pero me quemé en la remodelación. ¿Por qué? Porque la propiedad necesitaba más dinero en la remodelación de lo que yo había estimado y precisamente eso, el haber incrementado el presupuesto que yo tenía para la remodelación, me sacó del negocio. Estuve lidiando con contratistas que no me cumplieron, se pasaban de las fechas, hasta me estafaron. Mejor dicho, todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Eventualmente logré completar la propiedad, pero quedé tan traumatizado que decidí simplemente venderla y simplemente perdí dinero con esa inversión. Realmente no fue lo que yo esperaba, pero se convirtió por muchos años, 2 años que me demoré terminándola, se volvió una pesadilla para mí. Y precisamente eso es lo que, por eso si yo en este momento, en el 2026, fuera a comprar una casa, si fuera a comprar mi primera inversión en Estados Unidos, esta es la forma como yo lo haría. Primero que todo, invertiría en una casa nueva y me apalancaría lo más importante, es de la experiencia de un constructor. ¿Por qué? Porque eso fue precisamente el mayor error que yo pude haber cometido, fue intentar hacer las cosas por mí mismo. ¿Y por qué me apalancaría de un constructor? Porque los constructores ya han construido múltiples veces el tipo de propiedad que yo quiero hacer, ellos ya lo han hecho y la experiencia de ellos, recuerden que hay 3 tipos de apalancamientos en bienes raíces que como inversionista deberíamos aprovechar si lo que queremos es tener una inversión y no una pesadilla o un trabajo que nos quite la paz o nos quite energía de otras áreas o de nuestro trabajo ya a diario. Que número uno es el apalancamiento de dinero. ¿Por qué? Porque los bancos te prestan dinero muy fácilmente y es de hecho mucho más fácil cuando se trata de comprar una propiedad que para comenzar un negocio nuevo. Número dos es el apalancamiento de herramientas. Hoy en día tenemos muchas herramientas a la mano de nosotros que nos permiten a nosotros analizar mejor qué tan probable es que nuestra inversión sea una buena inversión. Y el número tres es el apalancamiento de experiencia. Un mentor algún momento me dijo, la experiencia más costosa es la experiencia propia. Cuando tú ya tienes
cuando ya has combinado estas tres, a poderte apalancar de dinero, poderte apalancar de herramientas y poderte apalancar de experiencia de un asesor o de alguien que ya lo ha hecho, en este caso una nueva constructora, lo puedes hacer mucho mejor. Y muchas veces estas constructoras, aunque tú sabes, aunque es muy posible que necesites colocar tu dinero y lo vas a tener parado por un tiempo mientras la propiedad se construye, ¿por qué debería un inversionista, sin embargo, considerarlo? Y es porque las constructoras tienen incentivos que muchas veces te pagan a ti los costos de cierre. Y los costos de cierre fue algo que me puso a mí el agua sobre el cuello en mi primera inversión. Entonces, esto es una de las oportunidades, pero nada de esto significa absolutamente nada si no lo traducimos en un sistema claro. Entonces, ¿cuáles son estos pasos que necesitas para comprar esas casas nuevas que no dependan de tu bolsillo y que sean de alta plusvalía? Primero que todo, eh, para esta estrategia también va a funcionar mucho dependiendo de lo que tú quieras lograr. Entonces, ¿para quién es esta estrategia? Esta estrategia es, si eres inversionista latino y en estos momentos quieres tener un sistema claro para comenzar a invertirlo y no quieres tener que adivinar, porque ahí es donde se cometen la mayoría de errores, esto es para ti. Ahora, hablamos de las casas nuevas. ¿Por qué deberías comprar una casa nueva? Porque las casas nuevas tienen incentivos que te van a ayudar a ti a poder estructurar mejor tu compra. Los costos de cierre son los costos de la escrituración de tu propiedad, que muchas veces puede ser un porcentaje del precio de la venta. En los Estados Unidos, como una regla de 3, va entre el 3 al 5% del valor de la propiedad. Para una matemática sencilla, si estás comprando una propiedad de $500,000, los costos de cierre es muy probable que los vayas a estimar entre $15,000 a $25,000 te vas a gastar en el momento de la escrituración. Ese costo puede incrementar lo que tú tenías pensado invertir al principio y también puede afectar tu rentabilidad porque es dinero que salió de tu bolsillo en el momento de la compra. Por esa razón deberías comprar casas nuevas, porque muchas veces los desarrolladores te pagan esos costos de cierres. Y tercero, hablamos de la protección de tu capital. ¿Por qué las casas nuevas? Porque cuando inviertes en casas nuevas no tienes que lidiar con reparaciones, porque ese mantenimiento, pasa lo mismo que como cuando compras un carro viejo. Cuando compras un carro viejo, sabes que pronto vas a tener que llevarlo al mecánico para mantenimiento. Las casas funcionan igual, las casas también se desgastan, también hay gastos grandes como por ejemplo techo, boiler, el conducto del aire acondicionado, que son gastos que pueden ser muy altos y muchas veces a ti te toca lidiar con eso cuando compras casas viejas. Con una casa nueva no vas a tener que lidiar con mantenimiento. Sin embargo, un tercer punto de por qué una casa nueva es porque hablamos de que el apalancamiento de dinero es muy importante para una inversión en Estados Unidos. Muchas veces los desarrolladores te ofrecen a ti incentivos para obtener una mejor tasa, que no pudieras acceder a esa tasa si estás comprando una casa vieja. Entonces ya hablamos de tres beneficios de comprar casa nueva. Primero que todo, tienes el apalancamiento de experiencia porque tú no vas a tener que lidiar con remodelaciones que tú no querías. Muchas veces te toca heredar las remodelaciones del dueño pasado y tú no sabes en qué condición o qué tan buenos fueron ellos para haciendo eso y no sabes qué de esto necesitarás hacer tú para que tu casa no te vaya a empezar a dar problemas, porque hablamos de que queremos una inversión, no un trabajo ni un dolor de cabeza. Segundo, el apalancamiento de dinero, muchas veces accediendo a mejores tasas. Y tercero, la rentabilidad. La rentabilidad va muy directamente proporcionada con el dinero que tú colocaste al hacer tu inversión. Si los costos de cierres no te los cubre el desarrollador o si los costos de cierres no te los cubre el vendedor, que muchas veces, que nunca sucede cuando es una venta de una casa vieja, eso va a incrementar el dinero que vas a tener que sacar de tu bolsillo al comienzo, lo cual va a afectar tu rentabilidad. Entonces, hasta el momento, estas son las razones por las cuales invertir en una casa nueva es una buena decisión que puedes tomar, o un vehículo para que tú protejas tu dinero. Ahora, la mayoría de la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque la ejecución no saben que ya hablamos un poco de estos problemas, las remodelaciones
¿cierto? Pueden ser un dolor de cabeza. Las casas viejas implican costos ocultos y mantenimientos, que ya hablamos de eso, y eso lo puedes eliminar. ¿Cómo? Invirtiendo en casas nuevas. Y muchas veces esto requiere invertir en casas viejas también requiere el tener un equipo, y si no tienes un equipo, porque ese fue uno de los errores que yo cometí cuando invertí en bienes raíces, hablamos de que hay muchas cosas, si no hay una estrategia correcta, una ejecución, puedes cometer la peor inversión de tu vida, lo cual te va a sacar del juego, y eso no es lo que queremos, porque los bienes raíces puede ser el mejor vehículo para nosotros crear patrimonio a largo plazo para nosotros y para nuestras familias. ¿Y qué pasó? Cuando yo invertí, no tenía un equipo confiable en un mercado diferente a donde yo vivía. Si tú eres latinoamericano y en estos momentos no estás buscando mudarte a los Estados Unidos, no hay ningún problema. Se puede invertir siendo extranjero. De hecho, muchas veces el ser extranjero es una ventaja competitiva, ya que tú obtienes financiamientos para extranjeros que son mucho más fáciles de aprobar. La tasa de aprobación es mucho más alta que la tasa de aprobación para personas residentes. Y otra ventaja competitiva es que muchas veces tu tasa de interés tiene más beneficios en tasa de interés, puede ser más baja que para un residente. Y lo último, el tercer beneficio que tienes tú como extranjeros es que el invertir a largo plazo muchas veces nos pone a nosotros en una posición en que tenemos que pensar como dueños de negocio. Y sí, eso puede ser una ventaja. El invertir con esa mentalidad de que si estoy invirtiendo en un mercado lejano, tengo que crear las herramientas y los sistemas necesarios para que esta inversión se maneje sola y no tenga que depender de mí, que es lo que nosotros buscamos. Muchas veces la dependencia de nosotros la negociamos cuando lo tenemos en nuestro propio mercado. Sí, nos da tranquilidad estar más cerca de nuestra propiedad, pero el estar lejos nos puede ser una ventaja competitiva. Y en este caso, mucho más si eres un inversionista extranjero. Y ya te hablé cuáles son las razones. Mejores tasas y mayor tasa de aprobación que para residentes. ¿Y por qué estoy hablando de esto en este momento? Porque cuando invertimos lejos, aunque tenemos que pensar como dueños de negocios, el no tener un equipo confiable, porque tener un equipo es muy importante. ¿Quién va a ser la persona que va a inspeccionar la propiedad? ¿Quién va a recolectar las rentas? ¿Quién va a ser la persona que me va a ayudar a hacer cualquier reparación si es necesario? ¿Quién va a ser la persona que va a contestar las llamadas de los inquilinos? ¿Cómo hago para yo delegar todas estas funciones? Y este es uno de los beneficios del invertir en casas nuevas. Muchas veces tú puedes obtener incentivos que te quiten muchos de esos costos, que igual tendrías que pagarlos si estuvieras encontrando ese equipo. Y el tener ese equipo, el no tener ese equipo puede ser lo más riesgoso que nos puede pasar, porque ese fue el error que me pasó a mí. No tenía un equipo en la ciudad donde yo invertí y por eso se convirtió en una pesadilla. Ahora, ya hablamos un poco acerca de cuál es la remodelación en papel, cuál es la realidad y por qué puede ser un beneficio las casas nuevas. Ahora, las casas nuevas no las construyes tú, no tienes que coordinar tú con los contratistas y no tienes que improvisar. Esto ya lo hemos mencionado y precisamente ese es el punto, que tú no vas a tener que lidiar con todo esto, va a ser una inversión 100% pasiva. Ahora, vamos a hablar de por qué es importante saber quién es el constructor. Cuando tú inviertes en propiedades, muchas veces tú tienes que calificar muy bien quién es la persona detrás de la construcción de la propiedad, de la casa nueva en la cual tú vas a invertir. ¿Por qué? Porque hay también casos en los cuales es muy posible que si un desarrollador se va a la quiebra o no puede completar, y ese es uno de los
los riesgos más grandes que puede cometer un inversionista cuando invierte en las nuevas construcciones, y es que el proyecto no lo terminen y su capital esté en riesgo. Pero ¿cómo evitamos ese riesgo? Porque igual que toda inversión, siempre van a haber riesgos. Es muy riesgoso tener un trabajo y depender de tu trabajo, porque si te despiden, te quedas sin trabajo y ya no hay ingreso. Así como es muy riesgoso, pero ¿qué es más riesgoso? ¿Depender solamente de los ingresos de tu trabajo o tener inversiones que generan nuevas fuentes de ingreso? El rico promedio, la persona millonaria promedio, tiene 7 y fuentes de ingreso. Y una propiedad precisamente se supone que debe hacer eso, ser una fuente de ingreso. Pero ¿cómo evitamos los riesgos? Porque toda inversión tiene riesgos, sin embargo, se pueden limitar esos riesgos si hacemos ciertos pasos o hacemos ciertas averiguaciones antes de antes de empezar a tomar el siguiente paso y avanzar con una inversión. Número uno es el desarrollador. Cuando tú inviertes con un desarrollador que tiene la reputación, tú tienes los credenciales de que ellos ya han completado ya tienen la experiencia, pero porque ya han completado muchas obras y muchos proyectos en el pasado. ¿Y esto porque es importante? Porque esta oportunidad, en esta oportunidad, en este webinar, hay desarrolladores como Lennar. Lennar es uno de los constructores más grandes de los Estados Unidos. ¿Qué tan probable es que el desarrollador más grande de los Estados Unidos se vaya a quedar sin capital o se vaya a ir a la bancarrota? Es mucho menos. ¿Qué es más probable? Que el Lennar, que ha construido por todos los Estados Unidos y él es el desarrollador más grande, o un desarrollador nuevo que solamente tiene 2 años de experiencia y apenas va a ser su segundo proyecto. Estamos de acuerdo que es mucho menos probable que el ENAR se vaya a la bancarrota. Entonces, esto nos ayuda a balancear ese riesgo de que el desarrollador se vaya a quedar sin fondos. Lenar tiene modelos estandarizados, tiene procesos probados, tiene precios por fases, que es muy importante y ya voy a explicar qué significan los precios por fases, y tiene una demanda ya integrada porque sus casas se venden muy bien. Esta demanda comprueba que estamos invirtiendo con un desarrollador que ya tiene un credencial. También, ¿a qué me refería cuando estaba hablando acerca de los precios por fases? Cuando tú inviertes en la preconstrucción, lo que sucede es que muchas veces, y es uno de los beneficios de por qué la preconstrucción es buena, es porque tú aseguras a precio de hoy y no tienes que tener todo el down payment o el dinero de enganche en una no necesitas tener el 100% del enganche desde el comienzo, sino que ese enganche se estructura en diferentes pagos que tú puedes hacer escalonados. Ahora, la preconstrucción tiene muchos beneficios y uno de esos es que si tú aseguras a precio de hoy, te ganas esa plusvalía, no solamente con el mercado, porque el mercado determina el valor de una propiedad, sino con el desarrollador, porque el desarrollador, si invertiste en un momento donde habían mejores incentivos, ese dinero se va hacia el equity que tú tienes en tu propiedad. Y ese equity en unos años te va a servir a ti para utilizarlo en unas nuevas inversiones. Por eso es que digo que este modelo es 100% replicable, porque tú puedes comprar una casa, asegurar la plusvalía, luego utilizar esa plusvalía para el siguiente enganche de la siguiente propiedad y hacerlo. Imagínate si tú pudieras replicar este modelo una vez al año. Solamente necesitas tus 5 casas para quizás dejar a tu familia para poderte retirar y dejar tu patrimonio protegido para tu familia por el resto de tu vida. Pero nada de esto sirve porque yo creo que muchos de ustedes están preguntando, pero bueno, ¿y la propiedad se va a pagar sola? Y eso es una de las cosas que para eso sirven este tipo de asesorías, porque es importante que la propiedad se pague sola, porque si no se paga sola ya no es un activo. Si tú apuestas solamente a la apreciación, aunque los inversionistas apuestan a la apreciación, es importante tener en cuenta que la apreciación es especulación. De nada sirve si tú crees que tu propiedad se va a valorizar un 20%, pero para mantener ese 20% todos los meses tienes que sacar dinero de tu bolsillo.
En ese momento, tu propiedad puede que te pone en una posición riesgosa. Hablamos de cómo minimizar riesgos en una inversión y uno de los riesgos es que pase un 2008, como pasó hace años. Mucha gente compró porque se decía que los bienes raíces siempre sube de valor y en muchos casos compraban aunque las propiedades, aunque las rentas no pagaban el costo mensual. Y una vez que el mercado cayó, muchos ya no podían pagar más su propiedad. ¿Y cómo hacemos nosotros para eliminar ese riesgo? Simplemente asegurándonos que si las rentas son lo suficiente para pagar el pago mensual, así el mercado caiga, porque si estamos invirtiendo para que todos invertimos para que la propiedad aumente de valor, pero si en algún momento el mercado llega a correr el riesgo de empezar a bajar, ¿qué pasa si tu propiedad igual se paga sola? Tú no necesitas vender. Recuerda que tú no pierdes dinero al tener la propiedad, tú pierdes dinero al momento que baja de valor la propiedad y tú la vendes. Pero si tú sigues siendo dueño del activo, porque se paga solo y tú puedes simplemente esperar a que el mercado vuelva a subir, porque toda baja de mercado en algún momento va a volver a subir. Entonces, esa es la importancia de que tu propiedad se pague sola. Pero nada de todo esto no significa nada si no sabemos, muchos de ustedes me pueden decir en este momento, pero Sebastián, ¿cuál es la oportunidad del día de hoy? Y precisamente hoy quiero mostrarles con números reales exactamente cuál puede ser una de estas oportunidades y cómo se traduce esto a un siguiente paso para ver cuál es el producto que realmente, o el vehículo, mejor dicho, que nos puede llevar a nosotros a poder poner nuestros pies en el agua y empezar a invertir en algo tangible. Y por eso vamos a analizar una propiedad juntos. Por eso hoy lo que quiero que hagamos es que analicemos esta oportunidad, porque nada de esto significa nada, nada de lo que hemos venido hablando va a significar nada si no sabemos traducirlo en un bien tangible. Entonces te doy un ejemplo, al analizar una propiedad de Lenar, que es la oportunidad que yo les traigo hoy, estamos hablando de una casa nueva donde ya te estás apalancando la experiencia del desarrollador, podemos analizar los números, una propiedad, si en estos momentos cuesta 578.482, que es el precio de esta propiedad, tu inversión inicial es de 182.222, que es el equivalente al 30% más los costos de cierre. La renta estimada y la forma como se estima la renta de una propiedad es a través de los comparativos. Por eso tenemos bastantes comparativos de renta para este área específica de Miami, lo cual nos ayuda a nosotros a determinar que la renta promedia que podemos recibir por esta propiedad es de $3,668 al mes. Y en el momento que nosotros colocamos, que estimamos también el promedio de lo que se ha venido apreciando las propiedades en los últimos 5 años, que ha sido un 12,52%, y aún una tasa de interés del 4,75, podemos ver que esta propiedad se paga sola. ¿Por qué? Y no solamente eso, sino que también podemos ver cuánto dentro de 5 años puede ser nuestro retorno, obviamente asumiendo la apreciación más la rentabilidad que nos da. Pero este es el tipo de inversiones que yo les quiero traer el día de hoy. Pero lo más importante es que si ustedes asistieron hoy a este webinar, hay un incentivo que solamente va a estar disponible por poco tiempo, por lo restante que queda antes de que el día de Valentín, que es el 14 de febrero, si en este momento tú estás buscando oportunidades como estas, que se pagan solas en una propiedad nueva, hay un programa hay un incentivo que a ti te pueden colocar la tasa de interés es de 4,75% en vez de 6,18%. Y esta es una tasa promocional por los primeros 8 años y después de los 8 años va a ser ajustable. Y en estos, y es
0.25% por debajo del 6% que están las tasas de interés al día de hoy. Entonces vas a tener una mejor tasa y lo más importante, el mejor incentivo que les ofrezco el día de hoy es que si tú estás interesado, no solamente vas a tener una mejor tasa para una compra de una propiedad como esta, sino que aparte de eso, vas a tener los costos de cierre cubiertos. En el ejemplo que yo te di de la propiedad de $578,000, los costos de cierre para esta propiedad son de aproximadamente um, 20, de 15,000 a $25,000 para esta propiedad, 100% cubiertos por el desarrollador, si tomas acción antes del 14 de febrero. Este puede ser el vehículo que puede colocarte en el camino correcto para comenzar a hacer esa inversión. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso y cuál es mi invitación si en estos momentos decidiste pasar un tiempo conmigo en esta presentación? Es que agendes una llamada para averiguar cuáles, si tú quieres ver cuáles son los tipos de casas disponibles y cómo puedes aprovechar el incentivo para que hagas tu primera inversión y comiences a proteger tu patrimonio. Agenda una llamada conmigo directamente. El link lo tienen aquí en pantalla. Simplemente rebolívar.com. Repito nuevamente, rebolívar.com. Ahí puedes ir directamente a mi página web, y en mi página web simplemente puedes comenzar a aplicar para que comiences a hacer tu inversión. Recuerda mencionar en la llamada que asististe al webinar para que tú puedas tomar 100% provecho de este incentivo de la tasa de 4.75%, lo cual va a reducir tu pago mensual por lo menos unos cada punto, cada punto de interés aumenta aproximadamente $100 por cada $100,000. Eso quiere decir que si estamos hablando de un proyecto de una casa de $578,000, si estamos hablando que esto te pudiera a ti dar un descuento de casi $578 en el pago mensual de tu propiedad, lo cual esos $578 van hacia la rentabilidad de tu propiedad. Y si tú quieres analizar los números exactos y verlos más aterrizados a tu caso específico, lo podemos ver en la llamada. Así que ve a rebolívar.com para aprovechar el incentivo de tener una tasa más baja de 4.75 en vez del 6%, y para también obtener los costos de cierre 100% pagos por el desarrollador. Bueno, y con esto terminamos el webinar del día de hoy. Nos vemos en el siguiente webinar. Y ya saben, a tomar acción si lo que realmente quieres hacer este 2026 es comenzar el año protegiendo tu capital, diversificando fuera de tu país y hacerlo por medio de una casa nueva, que es como yo lo haría después de los errores que a mí me cometieron, es apalancarme de esa experiencia, apalancarme de los incentivos y apalancarme de las herramientas que me permiten hacer una buena inversión. Así que es momento de que tomes acción. Ve a rebolívar.com y aplica para tu llamada, donde podemos explorar esto y tener ese diagnóstico privado para tu inversión, para que comiences el 2026 protegiendo tu capital. Nos vemos en el próximo webinar.